Muy bien, vamos a orar. Querido Señor, gracias porque podemos estar aquí y te pedimos que nos bendigas, nos des una mente clara, nos des también disposición para seguir los consejos que tú nos das y poder entonces ver crecimiento en nuestra vida y especialmente en nuestras relaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queremos agradecer a todas las personas que se están conectando y pedirles que en este mismo momento compartan el video con sus seres queridos, con sus amigos, con sus colegas del trabajo. Y si tú también quieres escuchar y quieres dejar algún comentario, puedes hacerlo a través de YouTube y Facebook. Déjanos ahí lo que estás pensando, tu pregunta, y la vamos a resolver en este programa. Pastor, ¿cuál sería el enfoque para hoy? Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso, no exhaustivo como hacemos siempre, sino que vamos a centrarnos simplemente en un concepto que vimos la semana pasada, que me parece que es muy importante. Nosotros dijimos que nosotros tenemos dos círculos, el círculo de influencia y un círculo de preocupación. El círculo de influencia es aquel círculo donde nosotros tenemos control y es aquello que nosotros podemos hacer. Pero nosotros vimos que muchas veces nosotros estamos enfocados en nuestra vida, en nuestro círculo de preocupación, y muchas veces estamos preocupados por cosas que nosotros no tenemos el control. Y especialmente en las relaciones, nuestro círculo de preocupación es cuando nosotros no tenemos el control del cambio de la otra persona. Una persona que quiere cambiar a la persona que tiene al lado sufre mucho por eso. ¿Por qué? Porque tú no puedes cambiar a la persona que tienes al lado. Tú lo único que puedes preocuparte es de los cambios que pueden ocurrir en tu vida. Y entonces por eso hay un círculo de influencia, y cuando nosotros nos dedicamos a ese círculo de influencia, que son aquellas cosas que nosotros sí podemos cambiar, y empezamos a crecer en eso, eso tiene incluso una repercusión en nuestro círculo de preocupación, que es el círculo del cual yo no tengo ningún control. Y por eso de eso vamos ahora a estudiar, vamos a ver cómo nosotros podemos crecer nosotros. Y vamos a ver una ley, la que nos toca hoy, que es una ley negativa. Es una ley negativa que muchas veces se dan en las relaciones y que arruinan las relaciones y que arruina nuestra vida. Y vamos a ver cómo nosotros podemos abordar este principio que muchas veces vivimos. ¿Cuál es? Es la ley de la envidia. Y esto es muy importante. La envidia tira abajo nuestras relaciones, quita nuestra felicidad. Nosotros nunca conseguiremos lo que queremos si nos enfocamos fuera de nuestros límites en lo que otros tienen. Nosotros estábamos hablando de que nosotros tenemos que aprender a hacer menos por los demás y más si es que tenemos que hacer algo que estamos haciendo poco, somos pasivos, necesitamos hacer un poco más. Pero nosotros no debemos cruzar esos límites. Pero muchas veces nosotros, cuando tenemos una casa, en vez de preocuparnos por cuidar nuestro pasto, nuestro césped, nuestro jardín, estamos mirando el jardín del vecino, y cuando miramos el jardín del vecino, dejamos de cuidar nuestro propio jardín. Cuando envidio la dicha de otros, me resiento y no puedo trabajar en mi propia dicha. Cuando yo estoy siempre enfocado en lo que otros tienen, en la situación que tendría que ser diferente, porque yo no soy feliz como aquel otro matrimonio, o mi familia no es tan feliz porque yo no soy buen padre, no soy buena madre, entonces nos estamos comparando con alguien, todo eso trae desdicha y nos quita fuerzas para trabajar en nuestro círculo de influencia. La envidia nos da insatisfacción con nuestro propio estado y nos quita el poder para cambiar. La envidia nos quita el poder para cambiar. Y esto es algo que todos vivimos. El envidioso no acepta que en sus problemas matrimoniales es parte del problema. Y fíjense, a pesar que quizás ustedes nunca se dieron cuenta, el envidioso razona de la siguiente manera. Si yo tuviera una esposa como fulana, mis cosas aquí serían diferentes. Y entonces ven la esposa de fulano que dicen, ay, ellas están haciéndose, y yo, mi esposa, y veo todo. Entonces, la persona que está pensando así es una persona envidiosa. Es una persona envidiosa. La envidia lo único que hace, cuando nosotros tenemos envidia, nos hace lamentarnos, y si eso lo llevamos a un extremo, al final nos lleva a tratar de robar. O sea, a tratar de robar aquello que no es mío. Ahora, por eso toda infidelidad comienza con envidia. Y la infidelidad
generalmente tiene que ver con un estado en que yo me comparo con otro y digo, yo soy desdichado. Y entonces por compararme con otro, por desear lo que tiene otro, dejo de trabajar en mi propia relación y me empiezo a enfocar en las relaciones de los otros. Y allí entonces, cuando eso lo llevo a un extremo, quiero quitarle al otro lo que tiene que a mí me gustaría tener. Por eso la envidia es uno de los más grandes flagelos que nosotros tenemos en nuestra vida. Ahora, ¿cómo comienza la envidia? Y acá viene algo interesante. La envidia puede comenzar con admiración. ¿Y qué es la admiración? Es cuando yo le doy un valor extraordinario a una de las cualidades de una persona, a una cualidad de una persona. Yo admiro a una persona por eso que tiene, y generalmente muchas veces lo que tiene es porque yo no lo tengo y por eso lo admiro. ¿Qué es la idealización? La idealización es cuando yo, por una cualidad que admiro en una persona, pienso que toda la persona la juzgo por esa cualidad. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver con los jóvenes, por ejemplo, que se enamoran de una chica linda por una foto que ven. Y entonces dicen, esta es la mujer de mi vida. Simplemente por ver una cualidad linda, que la chica es linda por afuera, piensan que esa chica no tiene defectos, se idealizan y piensan que esa chica, porque es linda por una cualidad que tiene, también es linda como habla, como trata, como... Y nos olvidamos, muchas veces decimos que todos, y perdonen lo que voy a decir, pero suena un poco fuerte, pero todos, bueno, no lo voy a decir creo, porque, pero todos tenemos las mismas necesidades. Todos también tenemos, hasta todos tenemos, por ejemplo, hasta las personas más lindas tienen que ir al baño también a hacer sus necesidades. Y eso nosotros pensamos no, que porque una persona le vemos una cualidad linda, ya esa persona es perfecta. Idealizamos mucho a las personas públicas. Por ejemplo, alguien que me está escuchando acá y que yo estoy hablando de relaciones y todo, debe decir, Joel Barrios, el pastor Barrios debe tener una familia perfecta. Y no, o sea, tenemos errores, todos estamos en la misma lucha porque somos seres humanos. Y no ponemos ni idealizar ni envidiar, o sea, y yo quiero eso también, si bien yo estoy acá dando conceptos que creo que son valederos, estamos todos en la lucha. Y yo estoy haciendo esto porque yo también quiero crecer. La envidia surge cuando la otra persona tiene algo que yo no tengo y la miro desde la perspectiva de una baja autoestima. Generalmente se da, yo envidio a aquel que tiene algo y que yo pienso que yo no puedo tener, y por eso se genera la envidia, porque generalmente el que envidia tiene una baja autoestima, se ve de una manera, tiene una baja autoestima de sí mismo. La envidia tiene su causa en el hecho de no aceptar el lugar que tenemos en la vida, o en el hecho de no aceptarnos a nosotros mismos. Fíjense lo que pasó en el cielo. En el cielo todo comenzó, el primer pecado es la envidia, y por eso es algo que nosotros debemos cuidar, la envidia. La envidia mata las relaciones. La envidia muchas veces lo tenemos en ciertos matrimonios. Por ejemplo, un cónyuge admira a su cónyuge. Y, por ejemplo, el muchacho que se enamoró de la chica súper linda, que esto, que el otro, que quizás tenía más preparación que él, o viceversa, la chica que se enamoró del muchacho pintón y que tenía más preparación que ella, y eso lo admira. Pero una vez que entran en la relación, una vez que después de insistir y todo eso, entran en la relación, la persona que se siente más abajo comienza a envidiar los logros de la otra persona. E inconscientemente esa envidia lleva a hacer que las relaciones se vayan deteriorando. Nosotros nunca conseguiremos lo que queremos si nos enfocamos fuera de nuestros límites o en las cosas que otros tienen. O sea, cuando nosotros estamos enfocados en lo que el otro hizo, y si tú lo hiciste yo también lo tengo que hacer, y si el otro hace y yo no tengo, y si el otro tiene y yo no tengo, cuando nos enfocamos, nos estamos enfocando en cosas que están fuera de nuestros límites. Y entonces al final, como recién decíamos, nosotros nunca vamos a poder crecer, porque estamos enfocados en algo que está fuera de nuestra influencia. Por eso, una de las cosas que tenemos que ser claros es no a las comparaciones, de ningún tipo. No a las comparaciones. No a comparar mi casa con la casa del otro, si los otros decoran mejor mi casa que yo, de comparar los hijos con los hijos de otros, eso genera competencia y al final ese tipo
de cosas nos lleva a la envidia y genera inseguridad en las relaciones, no hay amor. Cuando hay envidia, no hay amor. Cuando envidio la dicha de los otros, yo me resiento y no puedo trabajar en mi propia dicha. Es algo que recién decíamos y que tenemos que tenerlo muy claro. La envidia se profundiza cuando la persona que envidio es admirada y alabada por los demás. O sea, cuando la persona, y eso pasa muchas veces incluso en los matrimonios, hay matrimonios que se sienten mal el esposo porque la gente alaba demasiado a la esposa, o la esposa se siente mal porque la gente alaba mucho al esposo. Entonces me empiezo a resentir, pero justamente ese resentimiento puede tener su base en dos cosas. Hay un problema que no vamos a hablar ahora, que es el narcisismo, que hay personas que pretenden ser el centro de todo y estar siempre en el centro de la escena y no soportan compartir la escena con otras personas. Y después lo otro está en mi baja autoestima, que entonces cuando yo veo que a otro le dan, yo me empiezo a sentir cada vez más inferior y empiezo a pensar que la gente a mí no me considera. Entonces, la envidia se profundiza cuando la gente alaba a otras personas. ¿Se acuerdan lo que pasaba con Saúl y David? O sea, Saúl sabía que él tenía que enfrentar al gigante Goliat. Y él no lo hizo porque no tenía fe, pero teóricamente era el que tenía que enfrentarlo porque era el más alto de Israel. Entonces todos lo miraban a él como diciendo, ¿cuándo vas a ir a enfrentar? Ya que tú eres el más alto de todos y eres nuestro rey. Pero Saúl no se animaba. Entonces apareció un chiquito, David, un jovencito, que se animó. Y eso lo admiró Saúl en un momento, lo admiró. Pero como Saúl tenía una autoestima baja, cuando la gente comenzó a aplaudir a David, eso comenzó a generar envidia en Saúl, y ustedes ya saben la historia, una historia amargada que tuvo Saúl por la presencia de David. O sea, no hay persona más amargada que la persona envidiosa. Una persona envidiosa no puede ser feliz, porque está continuamente enfocado en lo que el otro tiene, y entonces no hace las cosas en función de sí mismo, no hace las cosas para crecer, sino que hace las cosas para competir con el otro. Si el otro tiene, yo también lo tengo que tener. Si el otro hace, yo también tengo que hacer. Si al otro le dan, a mí también me tienen que dar. Entonces, una persona que continuamente está tratando de lograr aceptación inconscientemente. Cuando vemos y queremos tener algo, pero no podemos, entonces le restamos valor a los logros de las otras personas, criticándolos y criticando a aquellos que los admiran. Y acá viene algo que yo me encuentro mucho en las parejas. A veces vienen las parejas y me encuentro, supónganse, con una mujer con una autoestima por el piso. Y entonces, cuando empiezo a hacer preguntas, me dice, no, lo que pasa es que él es muy criticón conmigo, y ella piensa realmente que él, o sea, es superior a ella porque la critica todo el tiempo. Y ella no se da cuenta que él la critica por el hecho que la admira. Y entonces cuando ella comienza a brillar, él no soporta ese brillo y entonces comienza a criticarla por su autoestima. Él no soporta que ella brille porque él tiene una autoestima tan baja que piensa que no puede brillar en ningún lado. Entonces, si ella brilla demasiado, lo va a dejar. Por supuesto, así el envidioso no piensa, porque la envidia es muy difícil de detectar para el envidioso, porque el envidioso tiene siempre una excusa para, digamos, decir, no, yo soy así, por eso, no la puede detectar la envidia. Entonces, por eso trata de rebajar a la persona que brilla, que brilla. La persona que brilla muchas veces termina creyéndose también, se le baja la autoestima por las críticas que recibe de aquel que tiene una baja autoestima, pero no se da cuenta que realmente es criticada por el hecho de que la admiran. Eso es algo muy, muy natural, se lo ve muchísimo eso en las relaciones, muchísimo, nada más que es muy difícil detectar, como les digo, nosotros como seres humanos no detectamos la envidia fácilmente. O sea, no nos damos cuenta de nuestra envidia. Y muchas veces no nos damos cuenta que las críticas nuestras están basadas no en que nos molestan los errores de las personas, sino que es en un rechazo hacia nosotros mismos y pensamos que la persona brilla demasiado e inconscientemente la queremos bajar a la persona que sentimos que brilla demasiado. Vamos a ver cuáles son las conductas del envidioso. Desea con intensidad poseer las cualidades o pertenencias del otro.
Y por eso, cuando el envidioso no puede tenerlas, trata de rebajar a aquel que las tiene. Porque lo primero que hace el envidioso es, bueno, aquel tiene esto, yo voy a tratar de conseguirlo. Pero cuando no lo puede conseguir, se desespera. Y entonces, para poder sentirse bien, trata de rebajar a aquel que tiene lo que él piensa que no puede conseguir. Otra de las cosas que hace, suele contar con un plan íntimo para conseguir aquello que envidia. O sea, el que envidia comienza a trabajar en un plan para lograr aquello. Eso se ve mucho en los trabajos. Por ejemplo, una persona que le empieza a serruchar el piso a un compañero que está en un puesto superior a él y que él desea ese puesto y no entiende por qué a ese compañero le dieron ese puesto. Entonces, de a poquito él comienza a criticar, y él no piensa que es por envidia. Él piensa realmente que cuando está criticando problemas reales, pero realmente tiene envidia de la posición que ocupa esa persona. Y entonces comienza de a poquito a tirar una semillita acá, a tirar una semillita allá, comienza a realzar, a inflar un error de la persona que está por sobre él, hasta que llega un momento que se la come, si podríamos decir así, le serrucha al piso y realmente lo pone en el lugar donde él, quería estar. Otra conducta de la persona que envidia es que experimenta una actitud negativa hacia la persona envidiada. Por supuesto, con disimulo muchas veces, pero no le gusta, no hay sintonía con la persona que envidia. Se alegra con los fracasos del otro y se entristece con sus logros. ¿Vieron muchas veces que ustedes van y le cuentan algo a una persona y esperan que realmente que le digan qué bien, qué esto o el otro, pero le contaste a la persona que no tenía que contarle porque ves como una cara, cuando le cuentas, en vez de alegrarse, ves que esa persona se queda fría ante aquella cosa linda que te pasó? Ojo, también yo lo he hecho muchas veces, lo hacemos eso, somos seres humanos y la envidia nos carcome y tenemos que ser conscientes de eso porque si no vamos a ser infelices. El que tiene envidia usa el sarcasmo o el silencio para la persona envidiada, con la persona envidiada. Él utiliza el sarcasmo, los chistecitos, un chistecito por ahí para rebajar a esa persona. Difama al envidiado. El que envidia tiende a percibir sus propios logros como algo insignificante y tiende a percibir los logros del otro como una visión exagerada. Entonces fíjense qué interesante, porque esto es muy sutil. Él ve sus propios logros como algo insignificante, pero a la vez trata de hablar de sus logros porque quiere rebajar los logros del otro, porque él ve que los logros del otro son mejores, entonces él habla de sus logros, pero realmente habla de sus logros porque siente que sus logros son insignificantes. Hoy yo creo que estamos hablando de algo muy complicado que tiene la mente, y es el pecado, sin duda, que nos hace pensar de estas maneras. ¿Cómo curar la envidia? Y acá viene algo importante. ¿Cómo nosotros podemos curar la envidia? Primero tenemos que detectarla. Y entonces cada vez que nosotros nos encontramos criticando a alguien, tendríamos que hacer un alto, parar y analizar si realmente no es por envidia que estamos criticando. Y acá viene algo muy difícil, ¿por qué? Porque todo el que critica va a decir, no, yo no es por envidia, porque es muy difícil autodetectar la envidia. Entonces lo primero que nosotros tendríamos que hacer es confesar. Primero pedirle a Dios que nos haga ver realmente si lo estamos criticando a alguien, realmente es por algún tipo de envidia que estamos proyectando hacia la otra persona. Y nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar, si no es el 80, el 90 y si no es el 100% de las veces que criticamos, es por envidia. Es por envidia. Por ejemplo, supónganse que hay otra persona que está haciendo un programa de relaciones, como estamos haciendo acá, y entonces nos encontramos con el equipo de acá y decimos, en la otra iglesia están haciendo un programa de relaciones. Sí, pero ellos no hablan de aquello que nosotros sí hablamos. Envidia. Ahí salió la envidia. Esa crítica es envidia. Lo vemos, por ejemplo, en la Biblia, alguien que superó la envidia, que la tenía, pero que la superó, lo vemos con Juan el Bautista. Por ejemplo, Jesús estaba bautizando más gente, más personas que Juan el Bautista. Y entonces vienen los fariseos, tienen una discusión con los discípulos de Juan el Bautista,
y le dicen que Jesús estaba bautizando más gente que Juan el Bautista, y los discípulos de Juan el Bautista en el acto sienten envidia. Y entonces ellos van a Juan el Bautista y le dicen, maestro, le dicen, aquel que tú señalaste, Jesús, tu primo, ese está bautizando más que tú. Y ellos esperaban que Juan diga, ah, sí, claro, él bautiza porque empieza a contar, yo reprendo el pecado, pero él bautiza porque él empieza a contar historias de semillitas, comienza a contar historias de hijo pródigo, y entonces apela a las emociones y así se bautizan un montón de gente. ¿No han escuchado ese tipo de críticas a predicadores? Ah, no, porque él enseña gracia barata porque toca las emociones. ¿No han escuchado? Son personas que envidian el éxito que tiene aquel que cuenta de semillita. Entonces Juan el Bautista podría decir, no, pero yo predico la verdad presente, yo predico que los fariseos son hipócritas, que esto y el otro. No, Juan sabía que él tenía un problema de envidia. Y como Juan sabía que tenía un problema de envidia, él le dijo una frase que para mí es una de las frases más impresionantes que tiene la Biblia, le dijo a los discípulos, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Y cuando Juan hablaba de que Jesús tenía que crecer, siempre digo esto, él no estaba hablando que Jesús tenía que crecer en Palestina, él estaba hablando que Jesús tenía que crecer en él. Es necesario que Jesús crezca y que yo disminuya. Que la envidia disminuya. ¿Ustedes creen que Juan el Bautista no habrá tenido envidia de Jesús? O sea, habrá empezado primero con admiración, pero después de haber dicho, pero al final, él viene a quitarme seguidores a mí. Satanás le debe haber empezado a trabajar eso en su mente. Pero Juan había aprendido que él era un problema. Y como él había aprendido que él era un problema, entonces cada sensación que tenía, cada gran deseo de crítica que tenía, la confesaba. Decía, hay en esta crítica que quiero hacer, evidentemente hay escondida envidia. Y entonces Juan decía, es necesario que Jesús crezca y que yo disminuya. Y por eso yo te voy a dar un consejo. ¿Y cuál es el consejo? En el consejo es que cada vez que tú quieras criticar a tu cónyuge, cada vez que quieras criticar a tus hijos, por algo que hacen diferente, por algo que no hacen o lo que sea, aunque no sea por envidia, porque hay veces que criticamos que no es por envidia, y eso vamos a hablar al final del programa, hagas la oración de Juan y digas, es necesario que Jesús crezca y que yo disminuya. Es necesario que Jesús crezca y que yo disminuya. Empecemos a reconocer nuestra envidia. Cada vez que nosotros empezamos a desear algo que tiene, cada vez que nos sentimos mal cuando nos dan una buena noticia de alguien, de un éxito que está viviendo un colega o que está viviendo incluso mi cónyuge. Porque a veces vieron que, yo eso lo he visto e incluso creo que me ha pasado en los principios de año, al principio del matrimonio, a veces competíamos un poco con Amelia para ver si ella estaba descansando, yo también tenía que descansar. Si yo salía, ella también tenía que salir. Ese tipo de cosas nos ponen en una situación, nos polarizan, ¿no? Nosotros tenemos que unirnos, tenemos que alegrarnos por los logros del otro. Tenemos que empujar al otro incluso para que tenga éxito. Para eso tenemos que ser primero conscientes de que hay un problema en nosotros. Segundo, nuestra envidia va a empezar a disminuirse cuando nosotros empecemos a trabajar en nuestro círculo de influencia y empecemos a dejarnos de preocuparnos de aquellas cosas que no tenemos ningún control. Las personas envidiosas generalmente son personas que están centradas en su círculo de preocupación en cosas que no pueden controlar, y entonces allí están centradas, y como están centradas en esas, no sienten la motivación de crecimiento, porque no están trabajando en sí mismos. Y entonces, vuelvo a repetir, eso pasa mucho en los matrimonios. Cuando nosotros tenemos problemas en la relación, hay muchas veces la actitud natural es saltar, empezar a mirar a los otros que parece que tienen una dicha mejor. Y más ahora con la era de Facebook, si nosotros vemos, por ejemplo, una pareja que sale en una foto en la playa y todo con sonrientes, tostaditos, con un lente, nosotros a esa foto la idealizamos y nos imaginamos que esas personas están viviendo la vida perfecta. Y no, son seres humanos como nosotros y tienen exactamente los mismos problemas y quizás peores. Pero no tenemos que decir tampoco, vemos una foto linda de ellos y decimos, no, andás a ver los problemas que tienen. No, trabajemos en nuestros problemas. Es como cuando salimos con nuestros chicos y ellos dicen, qué linda casa, y señalan una mansión, y nosotros les decimos, lo que pasa
que esas casas, o sea, son infelices los que viven en esas casas. Esas casas prácticamente están vacías. Y lo decimos de envidia. Admiremos esas casas, lo que lograron tener esas casas, y seamos felices con eso que ellos tuvieron. Es más, vamos a llegar a un momento que nos vamos a dar cuenta, si nosotros empezamos a analizar bien la vida, nos vamos a dar cuenta que la felicidad no depende de tener cosas. Depende de estar enfocado en mi círculo de influencia. Y dejar de estar enfocado en mi círculo de preocupación, de estar mirando para aquello que yo no puedo cambiar. Yo, si estoy trabajando en lo mío, eso va a hacer que mi envidia por los de los demás disminuya. ¿Cómo curar mi envidia? Yo tengo que descubrir mi originalidad. ¿Qué quiere decir esto? Y esto yo sé que es una frase linda, esto quiere decir que yo tengo que descubrir que yo soy una persona única y que sí, puede ser que hay cosas que no tengo desarrolladas, que otro las tiene, pero yo también tengo algo para dar. Todos tenemos algo para dar. Todos tenemos algo en lo cual podemos aportar. Pero cuando nosotros estamos centrados en comparándonos con los otros, el problema es que nosotros no podemos ser nosotros mismos. Y estamos siempre jugando un papel para quedar bien y ser aceptados por los demás. Queremos lograr cosas para ser aceptados por los demás. Y acá viene algo que es impresionantemente importante, que espero poder abordarlo de una manera clara y que se pueda entender. Nosotros tenemos que empezar a entender quiénes somos en Cristo. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque la persona que envidia generalmente tiene una autoestima baja. Y yo creo que no hay nadie que tenga una autoestima totalmente sana. Hay gente que la tiene más desarrollada, una buena autoestima, y hay gente que la tenemos menos desarrollada. Pero nosotros podemos empezar a crecer en nuestra autoestima, y eso tiene que ver cómo nos definimos a nosotros mismos. Y me encanta porque la Biblia a nosotros nos define, a nosotros mismos, no nos define por nosotros, sino que nos define por Jesús. Y esto es algo impresionante, o sea, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros tenemos que entender que a nosotros Dios nos acepta sin que nosotros hagamos nada. Sin que nosotros hagamos nada. Acá viene algo que es muy importante, que lo venimos predicando los sábados y tratamos de transmitir esto. Pero el enfoque que nosotros tenemos de la salvación de alguna manera repercute en cómo nos vemos a nosotros mismos. Y por ejemplo, cuando nosotros pensamos que yo tengo que hacer algo para salvarme, que yo tengo que portarme bien para salvarme, que yo tengo que arrepentirme para salvarme, que yo tengo que hacer esto o lo otro para salvarme, yo siento que Dios a mí me ama condicionalmente. Yo tengo que hacer algo para que Él me ame. Y la Biblia me dice a mí que Dios a mí me dio la salvación desde que nací. No me dice que yo tengo que arrepentirme para tener la salvación. La Biblia sí dice que yo tengo que arrepentirme para permanecer en esa salvación que me fue regalada gratis cuando nací, que me fue regalada gracias a que Jesús fue sacrificado, según lo que dice el Apocalipsis, desde antes de la fundación del mundo. Dios quería que tengamos tanta seguridad de que somos aceptados en Él, que Él para amarnos no nos pide que cambiemos. Él nos ama y por eso envió a Jesús antes de que nosotros naciéramos. Antes del pecado ya había un plan de salvación para que entendamos que ni bien pecamos, Dios todavía nos seguía amando y somos aceptados en Cristo. O sea, Dios dio un salvavidas ante el accidente del pecado. Y nosotros tenemos que empezar a creer que Dios nos ve en Jesús. A pesar de que todavía tengo errores, a pesar de que todavía me equivoco, a pesar de que todavía mi carácter no está desarrollado totalmente como a mí me gustaría que esté desarrollado, a pesar que hay gente que parece que es más feliz que yo o que ha hecho las cosas mejor que yo, la Biblia dice que nosotros somos aceptos en el amado y nosotros tenemos que creer eso. Y si no lo creemos, vamos a seguir siempre con nuestra baja autoestima. Vamos a seguir siempre con nuestra baja autoestima. Y alguien puede decir, pero hay gente que no cree en Dios y tiene una autoestima alta. Sí, tiene una autoestima alta, entre comillas, porque ha logrado fijar su identidad en aquellas cosas que hizo y que logró y que las logró y que tuvo éxito y que le aplaudieron, pero eso no necesariamente hace que esa persona tenga una autoestima alta. Es más, muchas veces vamos a ver que esas personas que han logrado muchas cosas son personas muy envidiosas muchas veces. ¿Y es por qué? Porque se han definido por lo que lograron. No es que
lograron eso porque eran tan seguros de sí mismos que empezaron a crecer, sino que lo lograron para ser alguien. Y la Biblia me dice que yo no necesito hacer nada para ser alguien, porque me dice la Biblia que yo, desde el vientre de mi madre, como le dijo Dios a Jeremías, ya he sido elegido por Dios para un plan que Él tiene para mí. Y yo debo creer eso. Yo debo creer eso. Yo debo creer que Dios me regaló a Jesús para que yo crea que ya Dios no me ve en mis errores, sino que Él me acepta en Jesús. Y es más, me dio a Jesús sin que yo me lo merezca, sabiendo de que yo soy polvo, sabiendo que yo soy pecador, sabiendo de que yo me voy a equivocar. Me lo dio, me lo regaló. Dios cuando tuvo que hacer un regalo, no regaló cosas, regaló una persona, se regaló a sí mismo. Se regaló a sí mismo. Y eso es la Navidad. La Navidad es un regalo que recibimos, no es darnos cosas. La Navidad se ha materializado. Hemos superficializado la Navidad. La Navidad es el regalo de una persona. Y cuando nosotros recibimos ese regalo, creemos en ese regalo, entonces ahora comenzamos también a darnos a los otros, no para que los otros nos acepten, sino porque nosotros tenemos algo para dar, porque si tenemos a Cristo podemos darlo a Él, podemos darlo a Él. Ya basta de estar analizando lo que los demás piensan de ti. Saca la vista de ti y comienza a mirar a Jesús. Y por eso yo sé que ahora esto se transforma en una predicación de sábado, parece, pero es que no le encuentro otra solución al problema de la autoestima. El problema de la autoestima se soluciona con Jesús. Con Jesús. Y no hubo psicólogo más grande que Jesús. Es más, todo psicólogo que no me lleve a Jesús, perdonen lo que voy a decir, voy a ser un poquito radical esto, todo psicólogo que no me lleve a descubrir quién soy en Jesús, se va a quedar a mitad de camino, me va a dar cosas de autoayuda, me va a dar recetas y eso, pero se va a quedar a mitad de camino. No voy a poder sanar de todos mis traumas, no voy a poder sanar. Con Jesús sí, con Jesús sí. Y fíjense, ¿quiénes se acercaban a Jesús cuando Jesús estaba aquí en la tierra? ¿Quiénes se acercaban? La prostituta, el leproso, el publicano, el terrorista, todos los rechazados. Y se acercaban. ¿Por qué se acercaban? Porque se sentían aceptados. Si tú no te sientes aceptado, tú no te acercas a aquel que no te sientes aceptado. Y todos se acercaban incluso sin escuchar un gran sermón de Jesús. Simplemente lo veían su rostro, veían su sonrisa y se acercaban. Y se acercaban. Tenían la confianza, las personas rechazadas tenían la confianza de ir a Jesús y de pedirle cosas. Porque ellos empezaron a entender, claro, cuando Jesús estaba acá, empezaron a entender que Jesús los aceptaba. Y cuando se acercaban a Jesús, se daban cuenta que no necesitaban hacer nada, simplemente estar con Él. Entonces lo que Dios quiere ahora, el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida, es que tú comiences a creer quién es Jesús para ti y que Él te acepta así como eres, con todos tus defectos. Es más, Él acepta tu matrimonio con todos tus defectos, tu familia con todos tus defectos, pero ahora tienes que dejar de empezar a mirarte a ti mismo y tienes que empezar a mirarlo a Él. ¿Cómo? Tienes que empezar a estudiar la vida de Jesús. Y al estudiar la vida de Jesús tienes que entender que Jesús nos revela a Dios el Padre. Y cuando tú comiences a trabajar en eso, se te va a ir, o se te va a empezar a disminuir, se nos va a empezar a disminuir ese problema que destruye las relaciones, que es la envidia. Cada vez te vas a empezar a sentir, como eres acepto, te vas a sentir feliz con los logros del otro. Te vas a transformar en alguien que empuja al otro para que tenga éxito. Vas a poder entregar tu vida o los resultados de tu vida en las manos de ese Dios que te ama, que tiene el control de todo y que no te va a dejar, como dijo Jesús, porque Él hasta tus pelos te ha contado. Pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Así es que nosotros podemos ir solucionando la envidia. Ahora, ¿cómo actuar con los que envidian, con los que nos envidian? Bueno, primero siempre tienes que ver que la envidia está camuflada en una crítica. Entonces ya basta de hacerle caso a las críticas de la gente que te critica, valga la redundancia. Cada vez ahora que te critican, por adentro tú sabes que el que te critica, lo más probable es que te envidie. O lo más probable que el que critica tenga un problema de autoestima y el que tiene un problema de autoestima critica hasta Jesús, o sea, hasta la madre la critica. O sea, y por eso
nosotros incluso hasta podemos empezar a ayudar a aquel que nos critica. Si nosotros le mostramos amor incondicional a aquel que nos critica, esa persona va a empezar a crecer su autoestima, porque la autoestima crece con el amor, es con lo único que crece, no crece con cosas. Entonces, hay una cosa que tienes que también tener en cuenta. No debes hacerle caso a los que te envidian, pero si hay algo que tienes que tener en cuenta, debes avanzar con perfil bajo, porque si no eres un inmaduro todavía. Y te voy a dar un ejemplo. José, ¿te acuerdas José con los hermanos? Jacob había creado envidia en sus hijos porque él visiblemente mostraba preferencia por José y dejaba de lado a sus otros 10 hermanos. Eso empezó a crear resentimiento en los hermanos, y cuando Jacob le regaló a José un manto, creó envidia en los hermanos. Ahora José, como era un niño mimado, se ve que era bastante inmaduro también, porque José parecía que le gustaba hacer alarde de sus logros a sus hermanos. Cuando él soñaba algo, por ejemplo, que sus hermanos se venían y las espigas de ellos se arrodillaban delante de sus espigas o se inclinaban delante de sus espigas, iba y se los contaba a sus hermanos. ¿Por qué? Porque cuando somos inmaduros, a nosotros nos gusta causar envidia. Es impresionante. A nosotros nos gusta causar envidia de la gente y después nos quejamos y nos critican. O sea, porque, por ejemplo, ¿por qué a ti te gusta comprarte un auto último modelo? A ti te gusta, y a mí me gusta comprarme un auto último modelo porque nadie lo tiene. Entonces nos queremos subir a un auto, ir con cara así de superados manejando el auto, y nos encanta que nos envidien. Y si no nos envidian, nos sentimos mal. Pero después cuando nos critican, nos empezamos a quejarnos y nos empezamos a sentir mal también. O sea, somos medios tontos, necios nosotros. O sea, los seres humanos, así somos todos. Y por eso, si logras cosas, no las proclames. No necesitas proclamarlas, no seas inmaduro. Porque lo único que vas a causar es envidia. Entonces, céntrate en Cristo, aprende a crecer en Cristo. Y deja de mirarte a ti mismo también. Las bendiciones que Dios te da, deja de mirarlas. Mira a Jesús, deja de mirarte a ti. Dejemos de mirarnos a nosotros. ¿Qué más podemos hacer con aquellos que nos envidian? Simplemente perdonarlos. Simplemente porque ellos están sufriendo baja autoestima. Entonces, perdonémoslo. Sí, es duro, a veces el que te envidia te puedes matar incluso, pero perdonémoslos porque pobres, ellos no saben hacer otra cosa que atacar, hasta que se dan cuenta. Porque si esas personas pueden darse cuenta y pueden entregar esa envidia y confesar esa envidia, van a liberarse de sí mismos. Pero la envidia trabaja así. Primero, cuando te admira desde lejos, la persona envidiosa. Te admira desde lejos, y cuando se empieza a acercar a ti, perdón, voy a tomar un... La persona envidiosa, cuando se empieza a acercar a ti, como te admiraba, pero cuando se empieza a acercar a ti, se da cuenta que eres un ser humano como todos, dice, pero que todos lo admiran, y ahora me doy cuenta que cuando me acerco, de que tiene errores también. Y entonces, si él tiene el aplauso o la admiración de toda la gente que, como yo, que la admiraba, pero hay gente que no sabe todos estos errores que tiene. Entonces esas personas que envidian empiezan de a poquito a hablar de los errores de aquellos que se acercaron ahora, y al final terminan, cuando le descubren un error grande, lo terminan matando, el envidioso, para poder ocupar su lugar. Eso es algo, lastimosamente es así. Entonces por eso a veces las personas tienen, lastimosamente en este mundo, es difícil, porque la mayoría envidia, y entonces es difícil a veces, a medida que nos vamos haciendo grandes, hacer relaciones, porque muchas veces las relaciones vivimos compitiendo los unos con los otros y no son relaciones profundas, son relaciones muy superficiales. Ahora, todo aquel que ha aprendido a identificarse en Cristo puede hacer relaciones profundas. No va a poder hacerlo con el que envidia. Así como Jesús no pudo hacer con Judas porque Judas lo envidiaba, aunque Judas lo envidiaba, pero lo criticaba, porque decía que Jesús no era tan rápido como él de mente y no tenía una mente empresarial como él, y que si las cosas no dependían de Judas, Jesús no iba a llegar a ningún lado. Pero Judas lo que le tenía era envidia a Jesús. Los fariseos le tenían envidia a Jesús, por eso lo criticaban. Tenían envidia de que ellos predicaban y nadie les hacía caso, y Jesús predicaba y hablaba de semillitas y de hijos pródigos, y todo el mundo lo seguía. Y ellos estaban estudiando la Torá y estaban haciendo definiciones teológicas y todos se aburrían con ellos. Entonces, ellos tenían envidia. El que critica, envidia. Cuando tú y yo criticamos, envidiamos.
Cuando nosotros criticamos a nuestros hijos, también los envidiamos. Cuando nosotros criticamos a nuestra esposa, la envidiamos. Basta con la crítica. La crítica muestra la miseria de aquel que critica. Pastor, antes de que continuemos, hay una pregunta muy y justo interesante. iba a hacer una pausa, ¿eh? Así sí, perfecto, entonces estamos sincronizados. Sí. Aquí en YouTube y en Facebook me hacen una pregunta muy interesante. ¿Qué hay de la crítica constructiva? Porque a veces en el trabajo o en la familia se habla mucho acerca del feedback, de esto de la retroalimentación, de dime en qué puedo mejorar, qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Qué hay de la crítica constructiva? ¿Esto realmente funciona dentro del ambiente cristiano? ¿Es una realidad? ¿Qué nos podría comentar? Yo creo que hay crítica constructiva, realmente hay crítica constructiva, pero mucha de la crítica que decimos que es constructiva está basada en la envidia muchas veces. Y por eso, acá la envidia es algo espiritual, entonces por eso no lo podemos manejar, decir esto es así o no es así. Sí, sin duda que nosotros necesitamos crítica constructiva. Jesús, por ejemplo, criticaba constructivamente a los discípulos, los reprendía también. Pero Jesús estaba seguro que los amaba y que lo hacía por el bien. A veces nosotros también decimos que es por el bien, pero tú puedes, sí, eso puedes analizarlo cuando tú te empiezas a sentir incómodo por el éxito de otra persona, allí tienes un problema de envidia. Esa incomodidad es una alarma que tú tienes que estar atento para ir y confesarla rápido, Yo, por ejemplo, como pastor, yo me puedo sentir envidioso de mi colega pastor que tiene más éxito en la iglesia de al lado o que lo llamaron a predicar en un lugar que a mí no me llamaron a predicar o que le dieron un reconocimiento que a mí no me lo dieron. Y muchas veces esa incomodidad, cuando surge esa incomodidad, en vez de decir, Señor, acá el Satanás me está queriendo agarrar, te confieso, me siento incómodo, no dejo que eso crezca en mí, que crezca Jesús, crece tú en mí. Punto. Si yo lo reconozco eso, enseguida Dios contesta esa oración porque es la voluntad de Dios. Pero si yo le dejo lugar y empiezo a decir, no, a él lo reconocen porque esto, por lo otro, y empiezo a hacer todo ese tipo de razonamientos que lo único que hacen es amargarme mi vida, porque yo no amargo la vida del otro, amargo mi vida. Y empiezo a centrarme en la vida del otro y dejo de trabajar en mí mismo. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser muy sensibles a cuando surge esa incomodidad con respecto a los éxitos del otro, incluso de nuestro cónyuge, de nuestros hijos o de quien sea. Pastor, y aquí también en las redes sociales nos preguntan qué hacer luego de que oramos, que hemos confesado que estamos sintiendo envidia, pero las emociones y los sentimientos siguen ahí cuando vemos a la persona o quizás cuando vemos lo que publica en sus redes sociales. ¿Cuál sería el siguiente paso que deberíamos dar? ¿Deberíamos alejarnos de esa persona? ¿Deberíamos dejar de seguirlo en las redes sociales para evitar esas emociones negativas? ¿Cuál es lo que nos podría recomendar? No, yo creo que tendríamos que orar más hasta que desaparezcan esas cosas. O sea, lo que pasa es que nosotros una oracioncita así decimos, a ver, te confieso no, tenemos que seguir orando y tenemos que empezar a orar por esa persona. Tenemos que empezar a orar por esa persona. Para amar a esa persona, para que se me vaya esa incomodidad. Y sí, si yo veo que esas emociones sigan, me tengo que alejar, no porque esa persona me va a hacer daño a mí, sino porque yo le voy a hacer daño a esa persona. Es por proteger a esa persona de mí. No sé si me explico. Acá el problema no está en la otra persona, está en nosotros. Y si nosotros seguimos desarrollando esa envidia, le vamos a hacer daño a esa persona que admiramos, que no vamos a reconocer que admiramos. Entonces, como no queremos reconocer que admiramos, la criticamos. Ahora es interesante que Martín Lutero decía que no podemos evitar que los pájaros estén dando vueltas sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido. ¿Cómo evitar que la envidia se coloque de manera posicionada en nuestra mente hacia una persona? Muy bien, hay una de las cosas que nosotros tenemos que ver. Cuando nosotros estamos envidiosos, acá pasa algo científico en el sentido de que quiere decir que sacamos la vista de lo que nosotros tenemos que hacer y pasamos del círculo de influencia al círculo de preocupación. Y allí está el problema. Al volver nuevamente a lo que nosotros sí podemos hacer, cuando nosotros estamos en actividad, la actividad no es malo lograr cosas, no es malo, es buenísimo y eso ayuda para la autoestima. Pero cuando nosotros empezamos a sentir envidia del otro, quiere decir que estamos dejando de ocuparnos de lo nuestro para empezar a tratar de ocuparnos de algo que yo no tengo control, que es del otro. Entonces, cuando yo vuelvo a lo mío, entonces empiezo nuevamente y se baja la envidia que tengo contra la otra persona. Porque cuando vuelvo a lo mío, y me conecto con Dios, por supuesto, yo empiezo a crecer y ahora me empiezo
me empiezo a dar cuenta que yo también puedo hacer algo bueno. Quizás no es lo mismo que hace el otro, no para competir con el otro, pero eso nos vamos a dar cuenta que todos, y eso es un principio bíblico, todos tenemos algo para dar. Pero si nos estamos centrando continuamente y comparando con el otro, dejamos de trabajar en lo que nosotros podemos dar y nunca vamos a dar nada, y entonces nunca vamos a poder saber si nosotros podemos dar algo, y eso va a afectar nuestra autoestima. Pero cuando tú te centras, te aceptas que Dios te acepta en Jesús, te relajas, y ahora tú eres tú y empiezas a trabajar en tu círculo de influencia, comienzas a crecer, ese crecimiento trae satisfacción interior. Y ese sentimiento empieza a controlar tu manera de ver a la gente. Al sentirte bien contigo mismo, tú ves bien a los demás. Cada vez que tú tienes problemas con la gente, que tienes con los demás, es porque tienes un problema contigo mismo. Y eso es otra ley que tienes que reconocer. O sea, cada vez que tú estás desconforme, criticando y todo eso, es porque hay un problema contigo mismo que no quieres solucionar. Y estás entonces pensando, al criticar piensas que tienen que cambiar los otros para que tú te sientas bien. No. No, tú te vas a sentir bien cuando tú cambias, no cuando cambian los otros. Y por eso tú, por ejemplo, eres un cónyuge que está esperando hasta que mi marido no cambie, yo no me voy a sentir bien. No, es que entonces nunca te vas a sentir bien. Empieza a cambiar tú y a pesar de que tu marido no cambie, vas a ver que te vas a sentir bien y vas a empezar a ver con otros ojos a tu marido si es que tú estás cambiando, si tú estás creciendo. Pero del momento que te empiezas a enfocar de vuelta en los errores de tu marido, comienzas a dejas de trabajar en tu crecimiento y ahora comienzas a ver mal a tu marido, te comienzas a ver mal a ti mismo y se arma todo un círculo vicioso. Y también puede pasar, pastor, que a veces uno comienza a trabajar muchísimo en su crecimiento personal y comienza a decir, ya no hago tal cosa, y tampoco ya no me equivoco en tal cosa. Y entonces uno se puede inflar el pecho de orgullo, y es ahí donde puede surgir también sentimientos y emociones negativas hacia la persona que está en desventaja con nosotros. Correcto, eso también es un buen punto. Ahora, recuerden que nuestra baja autoestima, y esto ustedes van a decir que yo lo digo porque soy pastor, pero lo creo fehacientemente y creo que todo psicólogo tendría que llevar a sus aconsejados a esto. La baja autoestima no se va a solucionar con lograr cosas, sino con tener buenas relaciones. Y lo primero que yo tengo que tener una buena relación con Dios, con el Dios del universo, no una relación teológica, doctrinal, sino una relación donde yo sienta que Dios es mi Dios, donde yo soy la cosa más linda que Dios tiene aquí en la tierra. O sea, cuando yo llego a sentirme amado por Dios, protegido por Dios, que Dios es mi escudo, que Dios es mi roca, eso empieza a tener un impacto en cómo veo a los demás y los logros que yo hago, los logro no para decir miren lo que logro, sino con agradecimiento, porque lo más importante que nosotros tenemos son relaciones, no son logros. Los logros no como les dije, hay personas que tienen la autoestima muy, muy baja, que parecen muy seguros, pero es porque lograron cosas, pero la autoestima está súper baja. Y cuando esas personas que han logrado muchas cosas, empiezan a ver que alguien comienza a equipararlos en lo que están logrando, se empiezan a sentir totalmente descontrolados. Y viven infelices. En cambio, el que ha basado su autoestima en buenas relaciones, si tiene buenas relaciones, especialmente con Dios, eso va a repercutir después en los demás, esa persona está satisfecha. Y logre mucho, va a decir, está agradecido porque lo que logró, y cuando vea a otro que logró, diga, wow, qué bien, ese logra lo que yo no pude lograr, pero yo logré lo que logré porque yo soy único. Y por ejemplo, lo que Joel Barrios hace, tiene la marca de Joel. Nunca lo voy a poder comparar con lo que hace otro, porque lo que hace otro, por más que sea, si lo comparamos en cantidad, sea mucho más lo que hace el otro tiene la marca de él, no tiene mi marca. Y cada uno hace lo que puede. Y algunos hacen más en un área, otros hacen más en otra, y de eso tenemos que aceptar. Nosotros no podemos tener todo en la vida, porque entonces queremos ser el centro. Por eso necesitamos relaciones para complementarnos, y para que lo que yo no tengo lo aporte el otro, y lo que yo tengo lo aporto y sirvo al otro con lo que yo tengo. Pastor, aquí también en las redes sociales nos hablan acerca del ambiente laboral, que a veces genera mucha envidia cuando uno está trabajando, dando la milla extra, dando al 100% su esfuerzo, y cuando vemos a un compañero o una compañera de trabajo que no hace el mismo esfuerzo, pero sin embargo es más admirada o más admirado, o lo felicitan incluso por algo que ni siquiera hizo. ¿Cómo lidiar con esas situaciones? Bueno, ahí surge el corazón pecaminoso. Esas son pruebas que
permite Dios que te pone Satanás para que caigas en la envidia también. A pesar que tú sabes que esa persona no hizo nada, tú haces las cosas no para que te den un premio, tú haces las cosas porque las haces bien porque las haces. Y eso forma tu carácter, eso forma tu carácter. Yo me acuerdo una vez que cuando estaba estudiando teología, había un examen muy difícil y con un amigo estudiamos para ese examen y resulta que después unos compañeros que se llevaron un machete y se copiaron en el examen. Y sacaron nota más alta que nosotros. Y nuestra disyuntiva estaba en ir a contarle al profesor o no. Y al final decidimos que no. O sea, ¿para qué le vamos a contar? Nosotros estudiamos, nos sacamos las notas que nos merecíamos, punto. Ellos sacaron más notas y bueno, que se las haga. Ahora, ¿quién formó carácter ahí? O sea, las otras personas, o sea, sacaron una buena nota, fueron aplaudidos, pero no formaron carácter. Nosotros formamos carácter y por eso no éramos mejores que ellos, sino simplemente aprovechamos la oportunidad. Pero entonces yo no puedo ir de cuenterete, porque entonces ahí sí surge la envidia. Surge la envidia porque yo quiero la nota y yo pienso que porque esa persona no se lo merecía. Dejemos que eso se encargue Dios. Dejemos que eso se encargue Dios. Pero eso no es nuestro círculo de influencia, eso es nuestro círculo de preocupación. No, nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro círculo de influencia. Así vamos a ser felices, de lo contrario no vamos a ser felices, vamos a ser unos frustrados toda la vida. Vamos a lograr miles de cosas que nos aplauden, pero siempre vamos a estar inseguros si alguien nos va a quitar el puesto, si alguien nos va... Y esas personas son terribles, porque esas personas al final no usan, o sea, no se relacionan con la gente, la usan porque ellos quieren ser el centro. Los envidiosos queremos ser el centro cuando estamos envidiando. Entonces nos transformamos en el centro del universo y no hay felicidad allí. Y el cargo también es un accidente, ¿no? Es en un momento que podemos estar en una posición importante. El liderazgo, creo yo, es otra cosa. Uno puede ser líder sin tener un cargo y más bien las personas que se empeñan tanto en obtener un cargo, cuando llega otra persona que asciende o lo colocan en esa posición, es ahí donde pueden surgir también rivalidades o problemas en el trabajo o incluso en la familia también, ¿no? Cuando llega un nuevo integrante en la familia y vemos que toda la atención va con el bebé y se diluye de los hijos, es ahí donde surgen también los conflictos. Correcto, o sea, hay que analizar algo. Toda persona que busca tener un cargo tiene una baja autoestima. Y con el cargo quiere lograr levantarla. Y por eso tenemos que tenerle lástima. Y alguien puede decir, y Joel, ¿vos nunca buscaste un cargo? Sí, yo busqué, y yo sé lo que es eso. O sea, yo sé lo que es, que no hay satisfacción en eso. No hay satisfacción. Es más, si yo cuando yo logro un cargo, y lo logro por estrategias humanas, por quedar bien eso, después cuando estoy en ese cargo estoy siempre mirando a ver quién me amenaza y estoy cuidando ese cargo y lo defiendo con uñas y dientes. No hay felicidad ahí. No hay felicidad porque no se ha dado naturalmente. Yo he buscado eso, rebajando otras personas, criticando otras personas. Y si Dios no te da, cuando estás en esa situación y Dios no te da, gloria a Dios que Dios no te da. Y yo me voy a hacer vulnerable. Yo me acuerdo cuando voy a contar algo que es muy personal, pero cuando estaba hace unos 10 o 15 años, o un poquito, no me acuerdo cuánto, resulta que el coordinador de mi conferencia se jubiló y tenían que elegir a alguien. Y había mucha gente que se acercaba y me decían, Joel, vos vas a ser el coordinador. Me llamaban por teléfono y me decían, vos vas a ser el coordinador. Y yo me empecé a hacer la idea que iba a ser el coordinador. Y ilusamente empecé antes de que me dijeran algo por el estilo, comencé a programar qué era lo que iba a hacer cuando yo sea coordinador y todo lo demás. Y bueno, yo pensaba realmente, y empecé a orar, a prepararme espiritualmente, y yo le pedí ciertas evidencias a Dios, y yo sentí que Dios me dio las evidencias de que yo iba a ser el coordinador. Y resulta que cuando deciden, o sea, cuando anuncian quién va a ser el coordinador, resulta que eligen a un compañero mío que lo habían ordenado, para los que entienden ordenado quiere decir que lo habían ordenado al ministerio hace 2 años antes, cuando yo ya tenía muchísimos más años. Por experiencia parecía que yo era el que tenía que ser. Y cuando lo eligieron a él, fue un dolor tan grande para mí,
que ahora lo puedo decir, o sea, pero en ese momento no lo pude, fue terrible, terrible, me deprimí y todo, hasta mi esposa se preocupó y todo eso, porque yo estaba seguro que yo era el que tenía que ser. Y Dios me dio una super lección y agradezco a Dios porque Dios me dio esa lección, o sea, primero me enseñó que yo no tengo que aspirar a nada. O sea, yo tengo que aspirar a estar en el lugar donde Él quiere que esté y en el lugar donde estoy y no estar soñando dónde voy a estar dentro de 3 años. Que eso, ojo, muchas veces nos enseñan, tú tienes que hacer una planificación, ¿dónde te ves en 5 años? Sí, yo creo que podemos tener ciertas aspiraciones, me gustaría esta línea, pero no encapricharme con eso ni pensar que yo soy capaz para algo, yo voy a estar en esto porque yo soy capaz para eso. Bueno, cuando después comencé a trabajar con este compañero de quien soy amigo, yo le tuve que decir, en ese momento estaba dolido, le dije, mira, yo siento esto, y tuve que bajar mi orgullo, y tuve que reconocer al principio de que yo quería ese lugar. Y después cuando empecé a ver lo que implicaba ese trabajo, y empecé a ver cómo mi compañero trabajaba, y esto se lo digo en serio, di gloria a Dios, porque yo no, pero eso tuvo que Dios, o sea, permitir que yo sufra, que me quiebre y todo eso, pero di gloria a Dios porque yo no era capaz de hacer lo que hacía mi compañero. Es más, no estaba en la etapa de la vida para vivir eso. Y no soy capaz para hacer eso. O sea, yo me había hecho la idea porque, no sé, por quizás una autoestima baja. Quería ese puesto. No. Y yo lo digo ahora, y por eso no quiero hablar de teoría, ¿no? Yo soy envidioso también. Pero le agradezco a Dios porque todo eso nos va quitando las ganas de competir con otro, y estar simplemente felices en el lugar donde estamos. Y eso realmente es lo que nos hace felices. Eso es lo que nos hace felices. Pastor, en 1 Samuel 16:7 hay una parte donde Jehová le dice a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Muchas veces surge la envidia porque nos comparamos y porque estamos tratando de ver si esa persona tiene o no tiene las cualidades, entre comillas, que se necesitan para ejercer algún cargo o estar en alguna posición o tener cierto liderazgo. Pero nos olvidamos que el factor Dios, Dios es soberano y Dios coloca, quita y pone reyes y Él sabe realmente lo que hay en el corazón de cada persona y el talento también que le dio a cada persona. Y a veces nosotros por mirar, por juzgar, obviamos esa parte tan importante que es la parte espiritual también. Correcto, yo voy a decir algo ahora que me han cuestionado mucho y que yo lo he predicado y lo voy a decir ahora. No va mucho pareciera con la psicología ni nada, pero cuando Dios elige a alguien para una misión grande, Él elige al peor. ¿Ok? ¿Escucharon eso? Cuando Dios elige a alguien para una misión grande, elige al peor. Y hay gente que se considera muy grande y Dios lo tiene que llevar al desierto para quitarle todas aquellas cosas que piensa que por eso es grande, para que llegue un momento que se dé cuenta que es el peor y ahí Dios lo puede usar. Y ahí Dios lo puede usar y hace una obra grande. Pero ya ese que sabe que es el peor, cuando viene y Dios lo usa o la usa, ya no dice, porque sí, yo soy el único capacitado. No, lo único que puede decir es gracias. Es por gracia. Es un principio de la Biblia que Dios para su obra grande elige al peor. Entonces, si tú has sido elegido por Dios, porque eres el peor. Dime quién de la Biblia que Dios haya elegido a un mejor de la Biblia. Si dice, cuando eligió, en Deuteronomio dice, yo te elegí, le dice al pueblo de Israel, yo te elegí porque eras el pueblo más chico, eras el peor de todos los pueblos, por eso te elijo. Dios elige a los peores para que le prediquen a los que no son tan peores. ¿Por qué? Porque tiene que agarrar a los más duros para predicarle a los que no son tan duros. Entonces los que somos más duros somos los que les predicamos a los que no son tan duros. Cuando Dios te elige por causa del mundo, no te elige por tus cualidades. Y por eso con Moisés tuvo que mostrarle Dios a Moisés, porque Moisés pensaba que con el cetro, todos pensaban que Moisés iba a ser el próximo faraón y él pensaba que con el cetro iba a sacar al pueblo de Dios. Y no, Dios le mostró que lo saca con una vara. Hasta que tú y yo no lleguemos a considerarnos como los peores, Dios no puede hacer la obra grande que quiere hacer con nosotros.
Y eso es lo hermoso, porque entonces quiere decir que todos podemos tener una autoestima en Jesús alta. Amén. Todos, absolutamente todos. No hay nadie que está en desventaja con Jesús, nadie. Y es ahí donde también se cumple el principio de que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Correcto. Y en el caso de Pablo, por ejemplo, él era un erudito, tenía mucho conocimiento, él en una época estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús y Jesús le tiene que quitar la vista y tiene que resetear todo lo que él había aprendido para que se dé cuenta que estaba mal enfocado el camino por el cual él estaba yendo, ¿no? Exacto, Pablo tuvo que desechar todo, o sea, todo el estudio de la Torá que había hecho, hizo todo el enfoque que tenía, tuvo que darse cuenta que no le sirvió de nada. Es más, él mismo lo dice, después dice, yo lo tengo todo eso que yo había formado, que con mi esfuerzo y todo eso, lo tengo por basura, por basura. Hasta que no llegamos a eso, Dios no puede hacer grandes cosas con nosotros. Pero cuando nosotros estamos queriendo ganar el puesto, queremos que nos reconozcan, que nos aplauden eso, no somos felices. No tenemos la En cambio, cuando nosotros ya nos relajamos, nos damos cuenta de que nuestra vida está con Dios. Yo me voy a enfocar en creer que soy acepto en el amado. Ahora comienzo a dar. No para recibir algo, comienzo a dar y comienzo a crecer. Y no importa a dónde crecí, o si crecí más que el otro, crecí menos, no importa. Yo me deleito en seguir creciendo. Y me uno a aquellos que están creciendo y me nutro también de los que están creciendo. Justamente, no, como digo, no, la única solución para el problema de autoestima está en Jesús. Y eso ojalá que los psicólogos lo entendamos, los pastores, todos lo entendamos, que allí está la verdadera solución psicológica para nuestra vida. Pastor, tenemos otra pregunta interesante. ¿Celos es lo mismo que envidia? Parecido, celos. O sea, hay dos tipos de celos, quizás eso, pero hay dos tipos de celos. Están los celos normales y los celos anormales, los celos enfermizos. Dios es un Dios celoso. ¿Qué es el celo? El celo es producto del amor, el celo normal es producto del amor. Si una persona no tiene celos, no ama. ¿Qué es el celo? Es cuando hay una amenaza real en una relación que yo valoro y entonces yo me pongo celoso porque hay una amenaza real. Yo siempre doy este ejemplo. Por ejemplo, supónganse mi esposa trabaja y entonces yo paso un día, voy manejando y la veo que está en Starbucks tomando un café con un compañero de trabajo. Bueno, como yo confío en ella, la veo y entonces cuando llego a casa le digo, ¿qué hacía tomando un café con tu compañero de trabajo? No, lo que pasa que en la clínica la luz se cortó y tuvimos que ir a Starbucks todos y ahí estábamos trabajando en una cosa. Perfecto, listo, quedó ahí. Pero supónganse que al otro día paso de vuelta y ella de vuelta está en Starbucks y veo que el compañero de trabajo está de vuelta con el compañero de trabajo y el compañero de trabajo le está dando una rosa y ella está toda sonrojada y sonriendo. Si yo la amo a mi esposa, yo voy a sentir celos. Yo voy a sentir celos. ¿Por qué? Porque hay una amenaza real. Hay una amenaza real. Entonces cuando voy a la casa, y ahora voy a entrar en un tema que no era este el tema, pero voy a hacerlo más rico a esto. Cuando llego a la casa le digo, ¿qué pasó? Te vi ahí que estaba en Starbucks, ¿qué pasó? ¿Se cortó la luz de vuelta en la clínica? Sí, no, se cortó de vuelta, pero le digo, pero te estaba dando una rosa. Bueno, sí, es que él es... Y entonces, pero me dice, Joel, es solamente una amistad, es solamente... Y se empieza a enojar, incluso decía, ¿ahora te estás metiendo en mi vida? No, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Y acá me estoy metiendo ahora en un tema que no es el tema de hoy, pero no importa. Quizás alguien lo necesita. Amistades, si te casaste, tu amistad es tu esposa o es tu esposo. No quiere decir que no vas a tener amigos en general y eso. Pero tú no puedes tener amistades íntimas de otro sexo si te casaste. Tu amistad íntima es tu esposa. Y las flores son para tu esposa y tú recibes de tu esposo las flores. Pero no, eso es una inmadurez total cuando dicen, no, pero yo me casé pero sigo teniendo mi mejor amiga. Que esto es una inmadurez total. No existe eso. Yo sé que hay alguien que me está criticando seguramente que está, y espero, hay alguien que se están empezando a mirar con ojos un poco agresivos quizás en su casa, pero no, acá tenemos que madurar todos. Nosotros nos casamos para compartir todo con nuestra esposa, con nuestro cónyuge. O sea, no nos casamos simplemente para estar juntos y compartir un momento. Nos casamos para hacer de él o de ella lo más importante en nuestra vida.
Justo, pastor, aquí hay una pregunta a propósito de lo que estamos señalando. Dice, ¿qué pasa si surge envidia en un matrimonio porque vemos que el esposo o la esposa tiene mayor admiración hacia otra amistad que con su cónyuge? No, está mal. Ahí son celos, no esos son celos reales. Porque una mayor, claro, ahora puede ser, vamos a aclarar esto, porque tú puedes también pensar que lo hay, ahora están los celos tóxicos. Los celos tóxicos. ¿Cuáles son los celos tóxicos? Supónganse que yo voy con el auto, vamos a usar el mismo ejemplo, la veo a Amelia, que está en Starbucks, está simplemente, y entonces yo vengo a la casa y le digo, Amelia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Te vi ahí tomando un café con tu compañero de trabajo. No, lo que pasa es que se cortó la clica y fuimos todos a Starbucks, y sí, ahí estábamos charlando, o sea, fue listo, se acabó, porque yo confío en ella, confío en ella. Y yo también sé quién soy. Sé quién soy. Pero si yo tengo dudas de quién soy yo, cuando ella me dé esa explicación, no se la voy a creer. No se la voy a creer. Y ya me voy a imaginar de que todos los días está yendo a Starbucks. Ahora, si yo paso de vuelta y ella le está dando la flor, ahí yo ya tengo una evidencia. Ya no es celo enfermizo. Pero muchas veces las personas que tienen una baja autoestima piensan que la persona admira a otro y realmente no la admira más, pero están todo el tiempo pensando que ellos están abajo, que ellos no sirven para nada y que la primera mosca que se le cruce a la pareja se va a ir con esa mosca porque yo soy peor que una mosca. La baja autoestima genera celos tóxicos y enfermizos. Que ya, o sea, quizás está sonriendo, mi esposa le sonrió a alguien y yo ya digo, le sonrió y está pensando, está enamorada de él porque le sonrió, mirá cómo le sonrió. No podemos ser esclavos, eso es ser esclavos de nosotros mismos. Es más, si por ejemplo tu esposa, yo voy a usar mi ejemplo, si mi esposa me quiere ser infiel, bueno, que me sea, pero se acabó el matrimonio. Ella está decidiendo que se acabe. Si yo le quiero ser infiel a mi esposa, yo le puedo ser, ella me da libertad para serle infiel. Pero el día que le soy infiel se acabó mi matrimonio. No, después no te puedo decir, ay, perdóname, si sos cristiana, perdóname. No, ella sí me va a perdonar, pero no se va a reconciliar conmigo a menos que me arrepienta, a menos que yo cambie, a menos que dejes esa inmadurez de decir, no, una amiga, es una amiga nomás. ¿Qué tiene de malo tener una muy buena amiga? Sí, tiene mucho de malo. Podemos sí tener compañeras, querer personas, tener amigos generales y eso, pero cuando yo tengo una intimidad, aunque no sea ni intimidad física ni nada, pero una intimidad emocional con alguien que no es mi cónyuge, no me caso. O sea, para eso tú no te casaste para eso. Si no, no te cases. ¿Se entiende? O sea, tenemos que ser un poquito más maduros y yo me doy cuenta que hay mucha inmadurez en esta sociedad. Y muchas veces me encuentro con personas que no quieren reconocer, quieren seguir teniendo las mismas relaciones que tenían cuando eran en la adolescencia cuando están casados. No es así. Te casas y hay un cambio. Hay un cambio. Y si tú no quieres, no te cases. Pero no seas inmaduro. Porque entonces le vas a transmitir a tus hijos una inmadurez más grande todavía. Porque se va hasta la tercera generación, se va profundizando. Lo que no solucionamos se va profundizando hasta la tercera generación. Muy bien, no sé si hay otra pregunta. Si no, podemos ir al... No sé cuánto... ya estamos al final del... Usted dígame, porque hay varias preguntas. Pero bueno, vamos a las preguntas. Si no, avanzamos con el tema, no hay problema. Vamos a las preguntas. Ok, aquí nos preguntan, ¿qué pasa si en un matrimonio de 15 años la esposa o el esposo no quiere cambiar sus malos rasgos de carácter para mejorar la relación de pareja? ¿Es recomendable entonces el divorcio ya que la relación se vuelve tóxica? No. Lo recomendable es buscar ayuda, primero. Segundo, recordemos que tenemos una esfera de influencia y una esfera de preocupación. Yo no puedo controlar que la otra persona cambie esos rasgos de carácter. Yo no sé a qué te refieres el rasgo de carácter que no quieres que cambie. Pero recuerda, de acuerdo a lo que vimos la sesión pasada, o no me acuerdo cuál sesión, que si tú quieres que la otra persona cambie, tienes que cambiar tú. Generalmente, cuando nosotros estamos enfocados en que la otra persona tiene que cambiar, hay algo que nosotros hemos dejado de crecer. Sí, hay rasgos tóxicos que puede tener otra persona, por ejemplo, celos tóxicos y todo eso. Hay que dialogarlo todo, hay que charlar, hay que buscar ayuda. El divorcio no es la solución. Nunca fue una solución un divorcio. El divorcio es el último recurso. No quiero decir que no tiene... O sea, hay casos donde merita un divorcio, pero cuando yo hice todos los pasos que debo hacer. Porque por ahí, por ejemplo, yo quiero
divorciarme cuando yo todavía ni he crecido. Estoy viendo los errores de la persona que tengo al lado, pero no he crecido yo. Entonces primero empecemos a crecer nosotros y después si crecemos nosotros y la persona se profundiza en sus rasgos de carácter viciosos, entonces bueno, quiero decirte algo, esto es una ley, pero es difícil lo que voy a decir, pero tú preocúpate de crecer. Si tú creces y creces bien, la persona que tienes al lado tiene dos alternativas, o crece o se va. No porque tú la eches, sino por si tú creces y esa persona no quiere crecer, tarde o temprano te va a dejar. Porque la persona se va, o sea, se va. Yo lo he visto eso en las iglesias. En las iglesias, por ejemplo, hay gente que le gusta hacer la guerra a aquel que hace lío en la iglesia. No, no hay que hacerle la guerra a nadie, hay que predicar a Cristo. El que no quiere entregarse a Cristo, si se sigue predicando a Cristo, esa persona, si no quiere en un momento, va a llegar un momento que la presión de Cristo va a ser tan grande que se entrega a Cristo o se va de la iglesia. Pero tú no necesitas echarla, se va a ir sola. Se va a ir sola. Y lo mismo pasa con tu marido. Si tú empiezas a madurar, tu marido o tu esposa, tú empiezas a madurar y empiezas a crecer y no te dejas llevar hacia las inmadureces de la persona que tienes al lado, tarde o temprano esa persona o cambia o se va. Yo sé que alguien dice, bueno, prefiero ahora divorciarme antes de pasar el dolor que se vaya y estar aguantando. No, pero es que primero tienes que darle oportunidad, porque puede ser que haya cosas que tú aportaste a esa relación tóxica y tú no te das cuenta. Y hasta que tú no te des cuenta, el divorcio no va a tener sentido para ti, porque si tú no te das cuenta de los errores que cometiste, te vas a ir a otra relación y vas a llevar los mismos errores que contribuyeron en tu relación pasada que fracasó, los vas a llevar y los vas a llevar a esos errores profundizados. Y por eso necesitas primero tú crecer. Tenemos también dos preguntas importantes. Cuando criticamos algo que nos está perjudicando directamente, ¿esto es producto de la envidia? ¿Cómo se cataloga eso? No siempre una crítica puede ser producto de la envidia, pero sí, muchas veces sí. Yo no sé qué es lo que nos está molestando, qué es lo que... Pero hay una cosa, hay veces que nosotros, vuelvo a decir, íbamos a terminar, pero no vamos a tener tiempo, que tiene que ver con la comunicación. La comunicación es esencial para el crecimiento en una relación. Pero la cuestión es que muchas veces nosotros cuando nos comunicamos mal con la persona. Entonces, yo creo que no... O sea, cuando hay errores de carácter o cosas que yo estoy mal, es necesario, que me siento mal por algo, es necesario comunicar eso. Pero tenemos que aprender a cómo comunicar eso. Y eso vamos a ver la próxima. La próxima sesión, si Dios quiere, vamos a hablar de comunicación. Y vamos a encontrar algunos principios bíblicos especialmente de comunicación para entender cómo en las relaciones nosotros podemos crecer. Y creo que va a ser una de las sesiones más importantes porque va a ser muy práctico lo que vamos a ver la sesión que viene. Bueno, pastor, finalizamos con esta última pregunta que dice, ¿cómo hacer para corregir a los hijos sin criticarlos? ¿Es lo mismo corregir y criticarlos? Sí, ese es un grave error que tiene que ver con la comunicación, que vamos a ver la vez que viene. Hay personas la persona que tiene baja autoestima tiende a criticar a aquel que quiere corregir. Entonces primero yo tengo que trabajar en mi autoestima para hacerla crecer. Y en Jesús, yo sé que Jesús lo hace, ¿no? Y lo he visto, soy testigo de gente, por ejemplo, que tenía, o sea, una espada en la lengua y al encontrar su valor y su identidad en Cristo, eso comenzó a cambiar, y no digo que cambió de un día para el otro, pero comenzaron a modificar su manera de comunicarse también. Y sí, la persona que tiene lastimosamente baja autoestima critica. ¿Por qué? Porque la persona que tiene baja autoestima fue criticado cuando era chico. No, la baja autoestima no viene así del vacío, porque tengo un gen de baja autoestima, entonces tengo baja autoestima. No, la baja autoestima se forma en la niñez y especialmente tiene que ver por cómo se relacionaron las personas que son más importantes para mí, mis padres especialmente. Cómo se relacionaron mis padres conmigo. Y de acuerdo a cómo se comunicaban mis padres, de acuerdo a las miradas que me daban mis padres, eso genera problemas. Y todos tenemos problemas de autoestima. Yo quiero decirles, por ejemplo, les doy un caso, bueno, no sé, pero
los otros días hablando con Jeremías, cuando era chiquito, yo quería ser un buen padre, entonces lo llevaba a la cama, cuando iba a la cama, le leía un libro, todas las noches le leía un libro. Fue una experiencia espectacular. Por unos 4 años íbamos leyendo libros de historia, de biografías y todo eso. El hecho estaba re bien, pero por ejemplo yo empezaba a leer y él tenía 3, 4 años y entonces suponía decía, y el día estaba con nieve. Y entonces Jeremías me decía, papá, ¿qué es nieve? Yo decía, bueno, nieve es esto. Entonces leía 2 oraciones más y me decía, ¿y qué es esto? Y yo ya con la quinta pregunta empezaba ya, bueno, es esto, pero déjame seguir leyendo, ¿eh? Y seguía leyendo y me interrumpía de vuelta. Entonces llegaba un momento que yo perdía la paciencia y le decía, Jeremías, no me interrumpas más, déjame terminar y después haceme la pregunta. Con este tono se lo decía. A un niño de 4 años. ¿Qué generaba en él? Cada vez que tenía una pregunta, me molestaba. No, era más importante la lectura que él. Y los otros días yo recordando eso porque me trae mucho dolor, en un culto familiar anteayer le tuve que pedir perdón y él me dice, papá, ¿sabes que yo me acuerdo de eso? Y me da mucho dolor porque eso tuvo un efecto en él, pero yo era inmaduro, o sea, inmaduro para lo que estaba haciendo. Pero sí, el Espíritu Santo, eso duró como unos, no sé, 4 meses más o menos. Y el Espíritu Santo en un momento me dijo, ¿para qué le estás leyendo? ¿Para qué? ¿Para después decir que le lees a tu hijo y mostrarte como el padre que le lee al hijo antes de dormir? ¿O lo estás leyendo porque realmente lo valorás a él? Bueno, no me lo dijo con ese tono, así habla Joel Barrios, ¿no? El Espíritu Santo me lo dijo con más amor. Pero uno interpreta cómo le habla al Espíritu Santo de acuerdo a cómo uno habla. Y entonces, ahí me di cuenta. Y desde ahí dejé, cuando él me preguntaba, hacía un alto y le empecé a explicar todo. ¿Y cómo empecé a disfrutar yo ese momento? Ese momento ahora me llenaba. Y me imagino que lo debe haber llenado a Jeremías también, pero ya Jeremías había recibido 4 meses de impaciencia mía. Qué inmadurez de un padre eso, qué inmadurez. Gloria a Dios que está el Espíritu Santo. Y bueno, tenemos que ir creciendo. Y nadie va a ser perfecto. Tenemos que ir creciendo y aprendiendo a comunicarnos. Todo el que critica tiene un problema de autoestima. Cada vez que criticamos tenemos un problema de autoestima. Quiero cerrar, pastor, con este último comentario que dice, la educación que recibimos puede tener que ver en no sentir envidia. Crecí escuchando a mi madre decir, no tengo siempre lo que quiero, pero quiero siempre lo que tengo. Eso es hermoso, o sea, tiene que ser así. Es que vamos a darnos cuenta que la felicidad no depende de tener aquello que quiero tener, sino de estar contento con lo que tengo. Y alguien puede decir, no, eso es mediocridad. No, eso no es mediocridad, eso va a generar crecimiento real, crecimiento sin ansiedades. Nos vamos a dar cuenta, o sea, los psicólogos lo saben esto, ¿cuántos psicólogos hay que han tenido que dar consejería a gente millonaria y que está infeliz y frustrada? Y a gente pobre también. Pero no pasa si es pobre, pasa si tenemos buenas relaciones. Primero empieza con relación con Dios y después con la relación con los demás. Y por eso estamos estudiando estos principios, para pedirle a Dios que nos haga poner en armonía con estos principios, pero primero tiene que darnos un cambio de corazón, un cambio de mente, para que nosotros podamos entonces actuar como Jesús actuaba. Amén, pastor. Ha sido muy fructífero realmente este estudio acerca de relaciones saludables. Yo sé que hay muchas personas que están enviando sus consultas a través de las redes sociales. En la siguiente sesión vamos a también tomar en consideración las preguntas que no hemos resuelto el día de hoy y las que no hemos podido leer, pero quiero aprovechar rápidamente para enviar un saludo a todas las personas que se han conectado desde diferentes países. Pastor, nos saludan desde Argentina, nos saludan desde Venezuela, nos saludan desde Panamá, Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador. Es tremendo todo lo que estoy leyendo a través de las redes sociales, el cariño que nos brindan también en el ministerio que estamos ejerciendo aquí en la iglesia Forest City. Les agradecemos por su tiempo también y los invitamos a que se puedan conectar con nosotros el siguiente miércoles, como siempre, a las 7:30 de la noche para seguir todos juntos creciendo tanto en gracia como en conocimiento acerca de relaciones saludables. Como ya lo anunció el pastor, vamos a tener este estudio sobre la comunicación que va a ser de mucha bendición seguramente para ustedes. Pero quisiéramos, pastor, cerrar con una oración y pedirle a Dios que nos ayude a que podamos siempre ser influenciados por la voz de su Espíritu Santo. ¿Cómo no? Oramos. Querido Señor, gracias por lo que aprendemos.
Pero Señor, cuando vemos estas leyes, muchas veces vemos que hemos fracasado. Y queremos, Señor, ahora, si hay algo que debemos entender y que tú nos has dicho, es que tú no nos evalúas por nuestros fracasos, nuestros errores, tú nos aceptas ya. No tenemos que hacer nada para ser aceptados por ti. Ahora lo único que te pedimos, Señor, es que tú cambies nuestro corazón, cambies nuestra manera de ver las cosas. Que nos demos cuenta, Señor, que cuando envidiamos tenemos un problema nosotros. Que nos demos cuenta que cuando criticamos tenemos un problema nosotros. Y ese problema es de autoestima, es un problema de que todavía no nos hemos definido en Jesús, no hemos creído lo que Jesús es para nosotros. Sana nuestro corazón, sana nuestras heridas. Y que podamos entonces ahora vivir para hacer crecer a los demás, para alegrarnos de las alegrías de los otros y entristecernos de las tristezas de los otros. Gracias, Señor, porque yo sé que vas a hacer esta diferencia, porque es tu voluntad. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.